Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Dios me lo bendiga este día maravilloso. Démosle gracias al Señor. Gracias por este día maravilloso, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por el alimento que vamos a recibir, Señor. Gracias, el maná que nos trae del cielo, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor mío. Bendito sea tu nombre y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner en nuestra mente, en nuestro corazón. Abre nuestro corazón, ya que nuestro corazón es de piedra, Señor, por los enojos, por el orgullo, por el resentimiento, Señor. Ese corazón es de piedra por ese motivo, Señor, porque nosotros no sacamos ese orgullo, esa terquedad, ese odio, ese resentimiento, Señor. Pero gracias, Señor, que tú lo vas a sacar. Tú vas a hacer entender esta palabra que nos vas a dar, Señor. Hazlo entender, Señor. Hazme entender, Señor, y haznos entender también a cada uno de nosotros que estamos participando en este video, Señor. Que tú seas, Señor, tocando nuestro corazón, cambiando nuestra vida, Señor, nuestro vocabulario, Señor. Sácanos, Señor, cambia nuestro vocabulario, cambia nuestra forma de pensar también, Señor. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor mío. Leemos tu palabra, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Padre poderoso, Padre bendito, Padre de la gloria. Señor mío, gracias, Señor. Como prefacio tengo la conversión de Saulo. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, Señor mío, por esas palabras que vamos a recibir, Señor. La gente habla de nacer de nuevo constantemente, pero ¿qué significa nacer de nuevo? La realidad, nacer de nuevo significa nacer una nueva vida, pero mi pregunta, ¿cuántas personas que hablan de este renacimiento, conocen su verdadero significado? Y no solo aparece o significado. Lo más probable es que la gente piense que puede nacer de nuevo cuando cambia su pensamiento y comportamiento. Sin embargo, el verdadero significado de nacer de nuevo se explica de esta manera. Su persona antigua ya no existe y nace como persona nueva. Gracias a Dios. No gracias a usted, no. Gracias a Dios. Hay que darle gracias a Dios. En otras palabras, ya no, dice. Ya no son los que eran en la vida pasada, sino que se han convertido en las personas nuevas y ahora pertenece a Dios. De la misma manera que Abraham se convirtió en Abraham y Saulo en Pablo. Cuando leemos la Biblia, vemos que Saulo se levantó contra Dios y sus creyentes. Su trabajo era perseguir a los creyentes del Señor, como un perro de caza. Antes de conocer a Jesús, estaba convencido de que esto era lo correcto. Sin embargo, cuando Saulo encuentra al Señor, se dio cuenta de la verdad y su nombre nuevo fue Pablo. Una persona completamente diferente cuando nace de nuevo, de verdad y a través del Señor. Nosotros también cambiamos nuestros nombres y nos recibimos nombres del bautismo como hacen los católicos, pero nuestra vida se convierte en vida completa nueva. Esto significa que si levantamos nuestro pecado, si lavamos nuestro pecado al creer en el Evangelio del agua y el Espíritu, nuestra vida y pensamientos cambian fundamentalmente. Nacemos de nuevo como hombre y mujer nueva, de la misma manera que Saulo ya era el mismo y ya no era el mismo y convertido en Pablo. Nosotros ya no somos las mismas personas. Gracias al Espíritu Santo nos damos cuenta de que dentro de nosotros hay una nueva persona que pertenece a Dios. Esto es la santificación de nacer de nuevo en verdaderamente. Los que no han nacido de nuevo no pueden decir el renacimiento ocurre cuando se cree en el Evangelio de agua y Espíritu. Intente de conceptos encaje en sus pensamientos mundanos. Claramente vemos lo que dice, cuando leemos la Biblia, vemos que Saulo se levanta contra Dios y sus creyentes. Su trabajo era perseguir a los creyentes del Señor. Claramente nos vamos a los libros de Hechos, capítulo 8. Nos habla el Señor. ¿Qué nos dice el Señor ahí? En el capítulo 8 nos habla
Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. En los libros de Hechos, capítulo 8, verso 1, Saulo persigue a las iglesias. Saulo era una de las personas que no quería escuchar de la palabra. Era una persona que seguía a los cristianos a matar, a encerrar. Ellos eran unas personas, él era una persona que arrastraba y no quería saber del cristianismo, no quería saber nada. Él arrastraba a las personas del cabello, los jalaba, lo entregaba o a veces también lo mataba también a piedra. Ahí tenemos también Esteban. Esteban fue muerto por las manos de él también a piedra. Así es, mi amado hermano, así es como él era en ese tiempo. Veamos lo que nos dice en Saulo. Saulo consistía en una muerte, dice, Saulo se consentía en su muerte. En aquellos días hubo una gran persecuciones contra las iglesias que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, hicieron grandes llantos sobre él. Saulo asolaba a las iglesias y entraba casa por casa, arrastraban hombres y a mujeres y lo entregaban a las cárceles. Él hacía eso. Recuerde que cuando Dios nos toca nuestras vidas, cambiamos, somos ya diferentes. En el tiempo de antes éramos diferentes, orgullosos, bravos o resentidos. Pero mira lo que cuando Dios toca nuestra vida, cambiamos, transformamos nuestra vida. Así es, mi amado hermano. Mire cómo nos dice en los libros de Hechos, capítulo vuelta 9. Vamos a los libros de Hechos mismo, capítulo 9. Y nos habla, Saulo, respirando aún, amenazaba y muerte contra los discípulos del Señor. Vino a un sumo sacerdote y le pidió cartas para sinagoga y Damasco, al fin de que se hallase algún hombre o mujer que se caminen al trajese preso a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a la tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Durante cosas te es dar cosa contra el aguijón. Y temblando y temeroso, y dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y te dirán lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo la verdad, la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por las manos le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin beber y no comió ni bebía. Y habiendo entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visiones, Ananías, y él respondiendo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a un llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visiones a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invoquen tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y reyes y los hijos de Israel, y por lo que yo lo mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías en casa de Ananías y entró en la casa y poniéndole sobre las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús,
que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días en los discípulos que estaban en Damasco. Saulo predica en Damasco, enseguida predicando a Cristo en sinagoga, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba a Jerusalén y a los que invocan este nombre? Y eso vino acá para llevarle presos ante los principados sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba en confundir a los judíos que moraba en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Saulo escapa de los judíos. Pasando muchos días, de los judíos resolvieron el consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por un muro, descolgándole en una canasta. Saulo en Jerusalén. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, los trajo a los apóstoles y los contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, en cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén. Y entrando y salía, y hablando desnonadamente en el nombre del Señor, y disputando con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por todo Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas y andaban en el temor del Señor, y se acrecentaba fortalecido por el Espíritu Santo. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Claramente vemos, como vemos en el capítulo 9, vemos claramente Saulo, respirando aún, amenazaba a los muertes contra los discípulos del Señor. Registran las conversiones de Pablo fueron de la ciudad de Damasco. En conversiones ocurrió allí, después de la casa de Judea, por los siguientes. Pablo obedece a instrucciones de Cristo. Se compromete a ser siervo y testigo del Evangelio, y el misionero a los que no son judíos. Pablo, Ananías lo llama hermano, Saulo. Claramente vemos lo que nos dice aquí dice, fue entonces Ananías y entrando en la casa y poniéndole sobre las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas las vistas y seas lleno del Espíritu Santo. Claramente ahí vemos que Saulo es cambiado ya. Cambia su comportamiento ya, su forma de pensar. Como vemos también en el capítulo 9, verso 11, ¿qué nos dice el verso 11? Nos dice, el Señor dijo, levántate y ve a la calle que es llamado derecha y busca en casa de Judea a un hombre llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Una vez que se encuentra con Cristo y lo acepta como el Señor y Mesías, Pablo ayuna y oraba buscando a todos sinceridad y consagraciones y direcciones de Dios, del Salvador del mundo. Nacimiento que sigue siempre teniendo como resultado el creyente que se procura la comunión con su nuevo Señor y Salvador.
Claramente aquí vemos que él ayunó esos 3 días, era un ayuno que hizo para encontrarse más profundamente con el Señor. Y el Señor mismo lo llena del Espíritu Santo. Él mismo lo llena y así mismo también crece él. Por eso nosotros debemos nacer de nuevo. Ese es el nacimiento nuevo de la persona nueva. Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros buscamos, eso es lo que dice la Biblia y eso es lo que nos cambia a nosotros. Buscamos del Señor y es una vida cambiada. Yo no doy testimonio de mí, pero muchos que conocen de mí dan testimonios de mí. Yo no puedo dar testimonio de mí porque yo me gloreo, pero le doy gracias a Dios, sí. Le doy gracias al Señor porque gracias a Él me sacó donde yo estaba. Y le doy gracias al Señor. Y por eso aquí también Él reconoce y da gracias también cuando Él estuvo en otros pensamientos erróneos, que Él mataba a los creyentes. Y aquí vemos también que nos dice, Él oraba. Vamos a los versos 13, ¿qué nos dice el verso 13? Entonces Ananías respondiendo, Señor, he oído mucho acerca de este hombre, cuantos males ha hecho a tu santo en Jerusalén. En el Nuevo Testamento se llama santo a los creyentes, como nosotros, los creyentes, santo. Y el concepto fundamental del término santo es el separarse del pecado y consagrarse a Dios. En otra palabra, los santos son los que separados de Dios. Implican separados de Dios. Eso implica ser dirigido y santificado por el Espíritu Santo. Como vemos en Romanos 8:14, claramente como nos dice en el 8:14 en Romanos, en los libros romanos, vemos lo que dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Bendito y grande, maravilloso el Señor. Volvemos del mundo para seguir a Jesucristo. Sin embargo, el término santo no significa que el creyente es ya perfecto o incapaz de pecar. El llamar o los creyentes pecadores salvados no es una práctica del Nuevo Testamento como un término bíblico común para todos los creyentes santos. Recalca la expectativa bíblica de que todos los creyentes se conforman con el camino de justicia de Dios y la necesidad de que la santidad sea una realidad interna para todos los que pertenecen a Cristo. Como vemos el verso 16, ¿qué nos dice el verso 16? Nos dice, porque yo lo mostraré cuánto es necesario padecer por mi nombre. Claramente nosotros, como Jesús, cuando Él hablaba la palabra, rechazaba a mucha gente. Así somos nosotros también. Cuando hablamos de la palabra, mucha gente nos rechaza. Mucha gente nos dice, si es pecador también. Pero dése cuenta también a Jesús también lo rechazaron. ¿Cuánto más pueden rechazarme a mí que yo no soy nada? Si a Jesús mismo le escupieron, a Jesús mismo le latiguearon, a Jesús también lo patearon. ¿Por qué a nosotros no también? Si nosotros no somos nada tampoco. Pero Jesús sí era el Hijo de Dios. Jesús era un Dios que estaba aquí. Así es, mi amado hermano. A Él rechazaron las palabras que Él predicaba, lo rechazaban, hasta le tiraban piedra también. Así es, mi amado hermano, y cuánto a nosotros que no somos nada también nos merecemos. Por eso dice que nosotros tenemos que padecer. Como Él padeció, nosotros también tenemos que padecer. Muchas veces la gente nos rechaza y así, a Él también le rechazaron también. Así mismo a nosotros nos rechazan la palabra de Dios, mi amado hermano. Aquí dice, en la conversión de Pablo, el significado no solo una comisión o predicar el evangelio, sino también un llamado a sufrir por Cristo. Y Pablo se dice desde el comienzo que debe pasar por muchos sufrimientos por causa de Cristo. En el reino de Cristo, sufrir por su causa es señal del supremo favor de Dios. Gloria a Dios. Y en el camino que llevamos un ministerio fructífero, da como resultado una recompensa grande del cielo. Obra en el creyente al fin de que la vida de Dios pueda fluir
de ellos. Para el pasaje adicional sobre el sufrimiento de Pablo, como vemos también, es lleno del Espíritu Santo también. 3 días después de su conversión, Pablo se llenó del Espíritu Santo y de la experiencia de Pablo se parece de los discípulos del día del Pentecostés en el bautismo. En primer lugar, experimentan el nuevo nacimiento del salvo. Es salvo y después de lleno del Espíritu Santo, aunque Lucas nos dice y nos específicamente que Pablo habla en lengua cuando recibe el don pentecostés del Espíritu Santo, y es razonable suponer que así fue. Indican que lleno del Espíritu Santo comienza a hablar en lenguas. Pablo mismo testifica que el hablar frecuencia de lenguas, doy gracias a Dios que hablo en lengua más que todos vosotros. Como vemos el verso 18, fue bautizado. El principal interés de Lucas es el verdadero bautismo del Espíritu. Antes de establecer que Pablo hablara en lengua, lo que Lucas la plenitud del Espíritu debe concentrarse en el Espíritu Santo mismo y no ninguna manifestación eterna por otras partes. Los creyentes que desean la plenitud del Espíritu Santo deben esperar las manifestaciones espirituales de su venida. Como vemos en el temor del Señor, Lucas nos cuenta la fórmula, el temor de Dios tanto en su evangelio como en los hechos son temerosos de Dios. Gentiles que se anhelan en la fe judía, quienes desde el inicio de la misión evangélica de los judíos, el temor del Señor produce confianza, obediencia y también evitaciones del mal. Claramente, como vemos también en Efesios, en el capítulo 6, claramente vemos lo que nos dice. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortalecer en el Señor y el poder de su fuerza, y vestir de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra la acechanza del diablo. Bendito y grande, maravilloso Señor. Gracias, Señor, por estas palabras que nos has dado. Bendito y grande, maravilloso Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor, por este alimento que nos has dado espiritual, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos, Señor, a ponerlo en práctica esta palabra, Señor. Intrúyenos, Señor, con esta palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir tu camino, Señor. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, Señor, como tu palabra dice. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas, no desmayes, porque yo, Jehová, tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Así es, mi Señor, danos fuerza, Señor, para seguir tus caminos, Señor. No nos debilites, Señor, porque hay veces las tentaciones, Señor, nos quiere ganar, Señor, pero danos fuerza para sostenerlo en ti, Señor, con tu Espíritu, Señor. No nos quite tu Santo Espíritu, Señor. Danos, Señor, para que podamos resistir, Señor, del mal, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno, Padre bendito, Padre de la gloria, Señor mío, Dios mío. Gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por hablarme a mi vida, Señor. Gracias, Señor. Bendito y grande, maravilloso, Padre eterno. Gracias, mi Señor. Antemano, mi amado hermano, pongámonos en cuenta con el Señor. Yo no conozco sus necesidades, pero pidámosle también por las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Porque el Señor conoce nuestros corazones, el Señor conoce cada sufrimiento que vivimos, cada cosa que estamos pasando, persecuciones que vivimos también. Pero el Señor conoce, sino que también nosotros tenemos que pedir con nuestra propia boca, decirle, Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos, Señor, danos fuerza, Señor. Danos, Señor, esa voluntad de hacer tu voluntad, Señor. Gracias, papito lindo, gracias, Señor mío. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Así es, mi amado hermano. Hasta pronto, mi hermano. Dios me lo bendiga a usted y toda su familia.